Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Es Ciudad, en el que esta ventanita que tenemos abierta a Oviedo y a las cosas que nos importan. Hemos vuelto al cole, empieza un nuevo curso escolar, en Oviedo siempre huele a fiestas en estas fechas y sobre todo huele a música. Y huele a música en el Teatro Campo Amor. Esta va a ser la 61 edición de la ópera y vamos a hablar con gente entendida en este tema, que es lo que intentamos hacer siempre desde este programa. Tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Amigos de la Ópera, Jaime Martínez, y al concejal del Ayuntamiento de Oviedo por Ciudadanos, Luis Zaragoza. Muy buenas. Pues bienvenidos. Encantados de estar aquí. Vamos a comenzar un poco poniendo, bueno, pues dando bombo a lo que realmente lo merece, y es a ese estreno mundial de Fuenteovejuna que tuvo lugar el día 9 aquí en Oviedo. Fue algo impresionante. ¿Qué nos puede decir, Jaime, un poco desde esa organización? ¿Fue lo más difícil que hemos hecho, lo más triunfal, yo creo, no? Vamos a ver, una ciudad de 200.000 habitantes o una temporada de ópera, que bueno, tiene su fama porque se ha ganado a pulso y que ha ido a mejor, pero lo que se ha logrado, la ambición de hacer una ópera nueva, instalada por la propia institución, hace 4 años ya. Y quiero decir una cosa muy clara, que el mérito solidario es el de nuestro director artístico, de Javier Menéndez. Entonces, él fue uniendo a las personas idóneas para poder hacer una ópera de temática española, cantada en español, cantada por cantantes españoles, y que además tanto el compositor Jorge Muñiz como el poeta que hace la letra, una adaptación de la obra estrenada hace 400 años de Lope de Vega, de Fuenteovejuna, Javier Almuzara, son de Oviedo. Hemos tenido llamémosla suerte, pero también estuvo escogido y se unió a este proyecto muy enérgicamente y además con muchísima ilusión. Probablemente uno de los mejores premios nacionales el año pasado de teatro, de los mejores directores de escena que hay en España en ese momento, Miguel de Lazo. Todo esto en conjunto con el director de la orquesta, la OSPA, el Foro de la Ópera de Oviedo, la Mitresa, etc., pues fue una apuesta que nos tuvo en tensión durante mucho tiempo, mucho más estos últimos meses, en que ya había los ensayos reales en el Teatro Campo Amor, pero cristalizó en una primera función que para mi gusto ha sido histórica para la Ópera de Oviedo, para Asturias, y esperemos que para España, que pueda ser vista en otros sitios del mundo. Luis, tú eres además un gran, vamos a decirlo también, un gran amante de la ópera. Como espectador, vamos a ir un poco como espectador, ¿cómo vives esto? Bueno, yo lo vivo en primer lugar con orgullo, en el sentido de que yo creo que para cualquier ovetense, para cualquiera persona que quiera esta ciudad, es un orgullo ver el lugar que tiene en el mundo de la lírica. Eso es un patrimonio cultural de valor incalculable. Hay muchas veces que hay personas que pretenden, bueno, con prejuicios, con complejines, atacar este tipo de patrimonio cultural echando mano de cifras que son tergiversadas y falsas. El patrimonio cultural, si quisiésemos valorarlo económicamente, es como valorar la Catedral de Oviedo. ¿Qué cogemos? El valor del suelo, el valor catastral, y lo multiplicamos por un coeficiente. Sí, ¿cómo lo calculas? Bueno, no, la Catedral de Oviedo es un valor incalculable. Y entonces, desde este punto de vista, para mí es un orgullo que Oviedo tenga el lugar que tiene en el mundo. Y a la vez, pues no puedo evitar sacar aquí mi pena, mi dolor, por el hecho de que bueno, hemos perdido
unos premios líricos. Luego, si te parece, porque como hablamos de ellos. nos va a dar para... Eso yo Perfecto. creo que es un tema que tenemos que tocar un eso es poco una específicamente, porque es una espina, efectivamente, que tiene además Ciudadanos y que ha manifestado públicamente, y que también vamos a comentar a ver qué piensa Jaime de este tema. Pero antes de pasar ahí, yo creo que podemos, faltan títulos, quiero decir, Fotoveju ha nacido este estreno. Esos títulos, ¿cómo nos van a poner respecto al resto de ciudades españolas? Tenemos también importantes... van a venir importantes títulos. ¿Cómo vivimos eso? ¿En qué lugar quedaremos como ciudad después de la temporada? Bueno, yo tengo que decir una cosa. Este año hay solamente 3 estrenos en España. Uno en el Teatro Real de Madrid, otro en el Liceo de Barcelona y el de Oviedo. Entonces esto yo creo que ya significa algo. Me gustaría hacer un inciso acerca del aspecto cinematístico económico. Hemos logrado en la Ópera de Oviedo, a pesar de una reducción en estos años, desde el 2011 hasta ahora, de casi el 60% de las subvenciones públicas, tengo que decir que el Ayuntamiento de Oviedo, todos ellos, que haya sido aprobado por unanimidad el apoyo y el respaldo económico a la Ópera de Oviedo, me dio una de las mayores satisfacciones de que haya sido por unanimidad. Lo digo sincerísimamente. Es el reconocimiento a nuestra labor y a la relación que debe de haber entre instituciones públicas y privadas para un objetivo común que es bueno. Y una vez dicho esto, tengo que decir que solamente de IVA, y de IRPF, el año pasado fueron más de 900.000 euros. Es más que la suma de las subvenciones de las 3 administraciones, de la del Ayuntamiento, que es la mayor y la mejor, del INAEM, del Ministerio de Cultura de Madrid, y la pequeñita que tenemos del Principado, tengo que decirlo así, aun cuando participan con la OSPA y vaya, estamos también satisfechos, aunque tenemos que se puede hacer más. Por lo tanto, y ahí no contamos en absoluto la gente que viene a la ópera de muchos sitios de España, y no solamente de España. De Londres, por ejemplo, hemos tenido 34 personas a ver de la Asociación Wagneriana de Londres a ver una de nuestras producciones de Wagner el año pasado. Y esa gente vive, va a hoteles, coge taxis, eso no lo contamos. Si hay un cálculo, eso está muy bien hecho, en el cual aportamos. O sea, yo siempre presumo que Ópera de Oviedo es una pequeña pyme que produce, no solamente está recogiendo subvenciones y gracias a eso. Eso creo que debe de quedar muy claro, y además tenemos una política de precios intentando que pueda ser accesible a todo el mundo. Afortunadamente ya no es como hace muchísimos años que había solamente una función, y claro, la capacidad del teatro es la que es. Ahora tenemos 4 funciones, y en casi todas 5, una más de los bienes de menos precio, con lo cual queremos o estamos intentando llegar a todos los públicos. Que sea la ópera no sea algo elitista, que era como estaba vista, claro, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que crecimos en Oviedo, yo cuando era pequeñito, pues lógicamente veías la ópera como algo absolutamente ajeno, era una cosa elitista. Y hay gente que todavía se ha quedado con eso en la memoria, no se ha desprendido. Tendrían que ir a alguna ópera para ver el público, hay mucho público joven, hay público de todo, gente con, no sé, yo veo gente que a lo mejor va muy elegante y gente que va con sus vaqueros, y como la ópera es hoy día un espectáculo abierto a todo el mundo. Y lo que me gustaría destacar desde el punto de vista municipal es que un ayuntamiento no se tiene que plantear los retornos económicos cuando estamos hablando de cultura. Cuando se está defendiendo un acto cultural que se viene celebrando de una o de otra manera en Oviedo desde el siglo XVII, pues vamos a ver, no tienes que andar midiendo el retorno. Que el que quiera medirlo, que mida los retornos económicos, claro, que los va a ver. Pero no solo los retornos económicos, es que habría que pensar cuántas personas, cuántos puestos de trabajo
Hombre, da Mueve eso. una representación. Y no estamos hablando de puestos de trabajo yo no creo que ningún cantante cobre como Messi, ni mucho menos. Cuando uno mira los costes de una ópera, pues la parte seguramente que va a las estrellas, por llamarlo de alguna manera, es una parte pequeña en proporción al resto, porque es un gasto muy repartido. En una ópera trabaja multitud de gente delante y detrás, multitud de gente. Gracias a Oviedo y a los ciclos de ópera de Oviedo se generan muchos oficios, se generan muchos profesionales, se generan muchos empleos que son absolutamente desconocidos. Si ahora mismo desapareciese así, de un plumazo, la ópera de Oviedo, habría que echar cuentas de cuánta gente se va al paro. Y no estamos hablando de sueldos de 3.000 ni 4.000 euros, no, de trabajadores que viven del trabajo, de los oficios, del trabajo en torno a la ópera. Entonces, el que quiera hablar de retornos, pues hablamos. Pero, insisto, desde el punto de vista municipal, lo importante es el cuidar una joya cultural que tiene Oviedo y que no se es consciente. Para mí, atacar la ópera de Oviedo es como cuando atacaban los premios Príncipe de Asturias. Claro, es una cosa que si uno no ve lo que significa para la ciudad de Oviedo, si vamos a estar desde el punto de vista del ayuntamiento gastando en campañas publicitarias, en ferias de turismo, no sé qué más, y vemos cuál es la eficacia de esas campañas y lo comparas con la eficacia de la potencia publicitaria que tiene la ópera en el mundo, o lo que tienen los premios Princesa, pues hombre, es que sí, no hay cifras que mover. Sería hacer una aportación a esto muy directa de ahora mismo. Vamos a ver, económicamente cuánto cuesta el poner una primera página en el Cultural del país, del mundo, salir en el ABC. Todo esto de esta primera ópera, ¿cuánto es? No se puede calcular. Lo segundo, los dineros. Y yo en esto sí lo voy a decir y me jacto. Desde que fui presidente, una de las cosas que tenía, porque tenía ya la experiencia de cuando estuve de presidente de la SEPAR, de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, era tener dentro del patronato a los de los laboratorios que financiaban. Pues nosotros tenemos dentro del patronato de la ópera ya desde hace años, como tú sabes, un representante del ayuntamiento, el Consejo de Cultura, y un representante del Principado. Las cifras están todas sobre la mesa, hay transparencia total. Cualquiera puede ir y verlas. Se explican en la Asamblea de la Asociación Asturiana de Miembros de la Ópera anualmente, pero no solamente eso, van auditadas. Y además conocidas por los dos representantes de las dos administraciones principales, Ayuntamiento y Principado. Entonces, eso me gustaría hacer énfasis porque ven los esfuerzos también que se han hecho de lograr mantener los 5 títulos, las 22 funciones en la época de crisis. Y para tener un dato más, porque acaso alguien estrella, el 66% del presupuesto son recursos propios. Entradas, estamos haciendo la promoción de los abonos distintos, patrocinio privado, etc. Para comparar, el Teatro Real de Madrid es el 17. O sea, es solamente... Y no quiero dar otros datos, porque las comparaciones son tontas, en cada sitio es distinto, pero sitios como Bilbao, por ejemplo... Ahí iba a preguntar yo, Bilbao pues, es agravio comparativo respecto a Oviedo. No, porque vamos a ver, en el dinero de las administraciones, sobre todo del gobierno central, sí, pero han tenido que reducir durante la época de la crisis de 7 títulos a 5. O sea, tienen el mismo número de funciones que nosotros. Y sin embargo, bueno, en La Coruña prácticamente han desaparecido. Claro. En Valencia han reducido también. Entonces, me enorgullezco del esfuerzo que han hecho los profesionales de la tasa. Vamos, cuando digo tasa, digo de la institución, en el reducir gastos, en poner unos títulos que fuesen más sugerentes, etc. Yo creo que en Oviedo se da una circunstancia que le da una potencia
es que hay mucha implicación, tanto, bueno, yo creo que de las instituciones públicas debería haber más implicación, pero sí hay mucha implicación también por esos patrocinios privados, de empresas, de muchas personas que consideran que esto es lo que hablábamos antes, un patrimonio de Oviedo que merece la pena invertir conservar en él. No, y tener orgullo. A mí me gusta Sí, ese orgullo, sí. explicarlo siempre. Vamos, ser asociado de la Ópera de Oviedo es, uno, económicamente mejor, porque vas a las 5 óperas y pagas solamente 4. O sea, tienes un 90%. Pero no es solamente eso. Yo quiero que sea más y que sea con el corazón. Estoy contribuyendo a algo. Si tengamos, por ejemplo, 2.500 asociados, es importante. Claro. Es gente que Tiene cree en ello. una implicación sentimental. Sentimental, exactamente. Que también llevará parte de esa implicación también económica. quiero Económica decir, y algunos detalles que tenemos son los que son asociados, naturalmente. ¿Cómo es el público de Oviedo en la ópera? ¿Es un público exigente? ¿Es un público que le vale todo? ¿Es un público que sabe, que no sabe? Ha variado. Hay de todo. Hay de todo. Siempre tienes que esperar un 10-20%, que esto ya no es como cuando venía Pavarotti. Bueno, Pavarotti ha fallecido y sin embargo han pasado por aquí cantantes como Stuart Shelton o como Sondra Dalmanosi, que están o Aileen Pérez, en este momento en los 5 mejores del mundo. O sea que tampoco en ese tema. En producciones y esto, porque a gente ya no le gusta o no les interesa o que no les importa, y sin embargo en tener producciones de vanguardia en coproducción con teatros europeos, que tenemos muchas, pues es importante también. Pero aparte del 10%, yo me congratulo mucho de que estamos intentando cambiar la pirámide de edad de los abonados, es así, lógicamente. Entonces el deterioro que hay en el número de ellos se va ganando gente más joven. Y permitirme solamente una anécdota para que el público joven sobre todo lo entienda, y algunos de los que me están viendo probablemente la sepan. Stuart Shelton es un tenor australiano, es jugador de rugby en Australia, se vino a Oviedo a cantar Peter Grimes y va a venir el año que viene también. En este momento es uno de los mejores tenores wagnerianos del mundo, cantando en Bayreuth, cantando en Berlín, cantando en Metropolitan. Y este hombre vino conmigo a un partido de rugby, ganamos al Barcelona 8-7, y en el tercer tiempo, todos los jugadores juntos, eso de la cerveza y los cánticos, cantó canciones, no canciones de su época de Australia, imaginaos ese tenor en el vestuario. Fue emocionante, es muy divertido, es un tío estupendo. Muy bien, pues invité a 20 jugadores del equipo de rugby, que teóricamente mucha gente dice esto no es compatible, ¿no? Hay 4 abonados y hay muchos que van a la ópera cuando pueden, todos me dijeron, todos menos uno que dijo que va, que se veía a un poco, a todos les gustó. El 91% de ellos, o sea, 19, no habían ido nunca a la ópera. Por lo tanto, la ópera se a puertas abiertas. El que le interese, joven o no joven, que le guste el hip hop, es totalmente compatible. Claro. Yo no me siento capacitado para valorar al público de Oviedo desde un punto de vista de conocimientos técnicos. Sí me gustaría destacar que es un público, yo creo que es un público fiel, porque cada vez, o sea, hay ahora 4 representaciones y se llenan. O sea, crece, sí, es un público. Desde luego, todas más del 80%. Se llenan, entonces el objetivo sería ampliar, que hubiese más representaciones, porque yo creo que con más representaciones o con más Perdona, tenemos la quinta, y hago énfasis en la de los viernes ópera, con cantantes jóvenes extraordinarios, claro. y que es mitad de precio. Y esto yo creo que debe saber aquí habría es donde se puede entrar a la ópera. Habría que plantearse todo esto dentro de un modelo de ciudad que uno pueda pensar. Entonces, si los que queremos que Oviedo tiene que ser ese lugar de cultura, ese lugar dedicado con una gran atención a la música, porque aquí tenemos un conservatorio que necesita mejoras, tenemos la escuela de música, por ahí se puede
avanzar mucho y sobre todo eso genera mucho público infantil, juvenil, que se acercan a esta música y no sé, yo creo que es un modelo que a cualquier persona le parece un modelo idílico, una ciudad volcada sobre la música. Hombre, en que su juventud además claro, valore la ópera, eso claro, ya sería total. Pero mira, hablando mucha de esta gente joven, niños, etcétera, se van de colegios a ensayos, por ejemplo, en el Isil de Amores, que era muy divertida, etcétera. Volvieron fascinados. Claro. A mí se me caía, no digo las lágrimas, pero poco menos ver a los niños saliendo. Les preguntabas antes y después, muchos no habían visto una orquesta sinfónica. Claro. Eso es importante. Eso es lo que hay que cambiar, hay que acercar estas ofertas, hay que acercarlas al público joven y eso además es que esto es una rueda, cuando tú vas generando esa afición en jóvenes, en adolescentes, son los que te van a traer los aficionados de futuro, que son los que hacen que luego la actividad de por sí continúe y tenga una... Hablamos un día que tuvimos aquí invitados también a gente del rugby, hablando del rugby, y vamos a ver, una ciudad volcada en el deporte, en la cultura, en la música, dice, para mí no hay mayor antídoto contra el botellón que el deporte, que la música. Esa es una fórmula, creo que deseable para todos y hacia ahí deberíamos avanzar. Hombre, yo creo que además hay un tema que yo creo que habría que suprimir y es el de a mí la ópera no me gusta, ¿tú fuiste alguna vez? No. Claro. Yo eso ya lo oí. A mí es que la ópera no me gusta, pero ¿tú has ido alguna vez? No. Entonces, ¿cómo vas a ver si no te gusta? Esta frase la he oído tanto. A mí la zarzuela sí, pero la ópera no. Bueno, ¿y Marina te gusta? Dice, Marina es una ópera. Ah, Marina sí, es una ópera. Bueno, esta otra, pues de Bejuna está cantada en español. Las diferencias no son esas, hombre. Si te gusta la zarzuela, te gusta el teatro, tienes sensibilidad, te tiene que gustar la ópera. El programa que se está haciendo en los centros sociales de las retransmisiones a centros sociales, a mí me parece importantísimo que la gente lo vea y lo palpe, y diga, no me gusta o no me gusta, pero por lo menos es conocerlo. Por lo menos hay que... Lo que estamos haciendo también a través del patrocinio de Telesable, etcétera, en ciudades y pueblos en Asturias, representaciones en directo, por lo menos que la gente lo sepa y lo vea. El éxito que tuvo el pueblo de la ópera de Oviedo cantando en Avilés el otro día, más de 1000 personas en una plaza escuchando juegos de ópera y las ovaciones, etcétera, ¿por qué no se va a poder reproducir en todos lados? Y que disfruten. Y que ha ido y no le ha dado más y no le gusta, bueno, bendito salió. Pero con criterio. Pero con criterio. Efectivamente. Vamos a tocar el tema de, yo creo que de los premios que habíamos pospuesto antes. Se han suprimido, para si alguno de nuestros televidentes no lo sabe, los premios a la lírica, el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? ¿Era necesario? ¿Es una decisión acertada? Ahí hay que decir las cosas claras. Vamos a ver, se suprime por una cuestión de prejuicios, nada más. O sea, se intenta enmascarar a través de que se gastaban 300.000 euros o se gastaban... No, la razón verdadera no era esa, porque se podían explorar otras fórmulas antes de suprimir. El problema es cuando uno llega a un gobierno y no viene con afán de crear cosas, sino de destruir aquellas cosas que considera o las asocia a otros partidos, que me parece un error gravísimo. Yo hace poco todavía escuchaba a algún cantante de copla que estaba muy dolido porque había determinadas tendencias políticas que asociaban la copla al franquismo, como si algo tan del pueblo, tan cultural, lo puedes asociar a un régimen político, ¿no? Entonces aquí pasó un poco parecido, se asociaba la ópera, la lírica, además se pretendía asociar a una determinada ideología, cuando me parece que es lo más absurdo de este mundo. Oviedo no tiene ningún problema financiero, Oviedo es una ciudad saneada, es una sociedad, un ayuntamiento con una potencia económica, y estamos viendo estos días, podemos ver que hay una falta de ejecución del presupuesto terrible. Eso se traduce en que, en términos así muy coloquiales, sobra dinero a final de año,
pero que hay años que nos encontramos a final de año con 30, 40 millones de euros en el remanente, que luego se va a amortizar deuda. Entonces, no era un problema real de dinero, de decir es que el ayuntamiento está pasando necesidades económicas y hay que recortar. No es verdad, es simplemente que se quería acabar con eso. Yo voy a decir, nunca había asistido a los premios líricos, no sé cómo fueron las ediciones anteriores, asistí a la última y para mí fue el mayor espectáculo que yo vi en el Teatro Campoamor. Si lo comparamos con lo que son los premios Goya, que yo lo veo todos los años, porque soy amante del cine, pero, o sea, lo que es el espectáculo de la entrega de premios que aquí se hizo de los premios líricos, yo si mañana la vendiesen en DVD la compraba. Porque fue un espectáculo maravilloso, único, sí, impresionante, yo quedé tan sorprendido, alguno y no me esperaba eso, y haber guillotinado eso por una cuestión ideológica me parece... De hecho, se va a hacer en otro sitio, por lo tanto, el sector lo quería, ¿no? O era algo que... Bueno, vamos a ver. No sabes por dónde empezar, esto te supera. Yo estaba como presidente de la ópera, estaba en el patronato de los premios líricos, y tengo que decir que me dio una pena horrible. Aquel día salí muy molesto de haber tenido que firmar la desaparición de los premios líricos. No entro en política podemos hablar otro día. Ya entro yo. Lo que quieras. Me corresponde a mí entrar. Pero no me gustó que las posibles soluciones que tenía a ese gasto, que posiblemente, y yo discrepo de ti en esto, a lo mejor en aquel momento 245.000 euros eran demasiado para un acto solo de unas horas un día. Pero eso me parece que fue un poco miope, no vieron más allá. Pero bueno, entiendo que ya tenemos que recortar y donde podemos, ahí esto podemos quitarlo, esto tal, y no se dieron cuenta de la trascendencia. Eso es lo que yo quiero tener. Pero me salí deprimido porque intentamos, varios de los miembros del patronato, en vez de ser 240.000, que fuesen 120.000, intentar reducir el número de premios, la cantidad de dinero que se daba, a ver si podíamos pasar un poco la fase esa de crisis sistema en aquel momento que lo justificaba. Bueno, tengo que decir que hubo negativa, que yo ya venía hecho. Entonces sí que me dio muchísima pena. Retomarlo es muy difícil. Pero claro, 10 años de los premios San Famosos, como ya se llamaban, en donde han pasado desde directores impresionantes. Desde el mundo, las principales figuras. Yo tengo una foto cogido de la mano así, con sonda de las manos y a este lado. Entonces, bueno, es el mejor soprano del mundo. Y vino a Oviedo solamente un día y encima cantó un área allí impresionante. Pero no por eso, sino por la trascendencia que tenían y lo orgullosos que marchaban de tener un premio consolidado. Bueno, pues en la 10ª se terminó. Y sí lo siento. Cuesta mucho trabajo construir algo a base de años, cuesta mucho trabajo y no puede esa obra de tantos años que se va construyendo poco a poco con el esfuerzo de tanta gente, destruirse de un plumazo y cargártelo así, sin más, por una cuestión ideológica, no por una cuestión económica, porque había fórmulas, incluso en un momento dado se podía haber planteado decir, muy bien, ¿es una cuestión de dinero? Falso, pero lo vamos a admitir, es de dinero, bien, vamos a hacerlo cada 2 años. A lo mejor no es la solución ideal. Buscar maneras. Lo importante es que si tú mantienes esos premios en Oviedo, aunque sea de una manera más precaria, los premios están en Oviedo. Ahora ya no están. Y es muy difícil, no sé si imposible, pero es muy difícil que vuelvan. Y eso es ese patrimonio... No los van a volver a dejar marchar como los dejamos nosotros. Ese patrimonio cultural que se va perdiendo... La Asociación Española de Ópera 21, que son todos los teatros de ópera de España, lo ha discutido mucho. Claro, ninguna ciudad, porque ya sería de segunda, o sea, ya para ellos ya no sería. Y a lo mejor la solución es que vaya de ciudad en ciudad un año, o sea, organizado
ya no por el Ayuntamiento de Oviedo o por eso, sino por Ópera 21. Claro. A ver si consiguen mantenerlo. A ver si Claro. podemos, No es fácil. la próxima vez que nos reunamos, a ver si podemos hablar de que esto ha No, salido. es que a lo mejor algún día, no tardando mucho, o dentro de unos años, vemos que esos premios que van de ciudad en ciudad, alguien tiene que recordar, pues estos premios Nacieron antes en Oviedo. eran en Oviedo, eran premios de Oviedo, asociados a esta ciudad. Pues muchísimas gracias, se nos va el tiempo que siempre nos queda corto y más cuando tocamos temas que nos interesan tanto. Muchísimas gracias Luis Zaragoza, muchísimas gracias Jaime Martínez. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes pues les invitamos a que nos sigan en el próximo programa de Es Ciudad. Hasta entonces ya saben, disfruten de Oviedo.